Twitter Café por Radio Valparaíso. Siempre nos interesa mucho este tipo de conversaciones con expertos, con científicos. Hace poco hablábamos con una representante de Acción Azul, preocupados allí por el tema de los océanos. Y también nosotros acá nos gusta mucho hablar con investigadores, con personas que están en el mundo de la ciencia vinculada con nuestro océano. Por eso es muy importante saludar a nuestro invitado a esta hora, Selim Musleh, biólogo marino, magíster en pesquerías de la Universidad de Concepción, investigador del IFOP, el Instituto de Fomento Pesquero, que nos abre todo este mundo de conocimiento acá en este tema. Vamos a hablar de un tema muy apasionante con Selim, las especies invasoras. Los salmónidos invasores. Me acordé de una serie, pero muy antigua que había, que hablaba, claro, de los extraterrestres, ahí con los invasores. El personaje se llamaba David Vincent. David Vincent los ha visto. Selim Musleh. Selim, un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos en el Twitter Café de Radio Valparaíso. ¿Cómo te va? Hola, súper bien acá. ¿Me escuchas bien? Muy bien. Oye, super. Siempre cuando hablamos con ustedes, están en diversas partes de Chile, básicamente, por ejemplo, en el sur, en Puerto Montt, Chiloé. ¿Dónde estás tú, Selim? Yo estoy en Concepción. Muy bien. Sí. Muy bien, Concepción. ¿Cómo está el tiempo hoy día ya? ¿Todo bien? Frío, pero soleado hoy día. Ha mejorado un poco el tiempo. Parecido acá en nuestra zona costera de la región de Valparaíso. Oye, Selim, tú te has especializado, entendemos, has hecho posgrados también, donde has estudiado la introducción, impacto e implicancias de la presencia de salmónidos invasores, un tema que has estudiado prácticamente en la última década. Oye, tratemos de explicarle a nuestro público primero qué son las especies invasoras. Uno cuando habla de invasores puede pensar que son especies complejas que provocan un mal al resto. Trata de explicarnos, Selim. Sí, claro, es una pregunta básica, podríamos decir, pero que todos podemos tener distintas opiniones, porque la palabra invasora está en nuestro lenguaje asociada a otras cosas. Y bien, como dices tú al principio, en inglés, de hecho, invasor o las palabras relacionadas a eso también se llaman alien species. Entonces, suena como extraterrestre. Correcto. Tiene un poco esta connotación de que las invasiones, las especies invasoras, son como la última etapa de un continuo que parte cuando una especie es introducida fuera de su rango de distribución. O sea, si en Chile se introdujeran, bueno, se han introducido varias especies, pero antes acá, por ejemplo, no habían castores en el sur de Chile, y se introdujeron los castores. Esa especie introducida, cuando se logra asilvestrar y vivir libremente en nuestras aguas, se llaman especies exóticas naturalizadas. Y si estas especies que se lograron asilvestrar y que tienen su propia población, que ya no depende del humano para subsistir, se empieza a expandir, empieza a colonizar nuevas áreas aledañas, ahí nosotros empezamos a llamarlas especies invasoras. Entonces son especies que no son nativas, que llegan a un territorio y después de llegar ahí se expanden hacia más territorio y logran colonizar territorio extra. Oye, y para este ecosistema que recibe estas especies invasoras, ¿son especies que aportan algo? ¿Traen más problemas que beneficios? ¿Cómo interpretan ustedes este tema? Ese es un tema súper apasionante y que es lo que ha motivado mi investigación en los últimos años, porque no podemos decir lo mismo para todas las especies. No todas las especies generan los mismos impactos positivos y negativos. Pero sí hay que tener claro que los ecosistemas naturales que vemos nosotros en cualquier lugar del mundo han evolucionado por miles de años para ser como son. Entonces, si nosotros agregamos una especie nueva, estamos haciendo cambios en la estructura de estos ecosistemas. Si, por ejemplo, los salmones, voy a empezar a hablar de salmones, los peces nativos de Chile, de los ríos de Chile, son peces de pequeño tamaño. Casi todos miden alrededor de 10 centímetros, no más que eso, 10, 15 centímetros. Entonces, cuando llega un salmón, una trucha de 30 centímetros, que es capaz de echarse cualquiera de esos peces a la boca, genera un problema del ecosistema. Porque esos pececitos que antes no tenían muchos depredadores, ahora tienen un depredador bastante fuerte viviendo con ellos. Oiga, qué apasionante tema, Selim. Conocemos, pero
en detalle también de los problemas que ustedes analizan, investigan, y avanzamos también en conclusiones que son apasionantes también. Sí, Sí, Pablo. oye, Selim, gusto saludarte. Me acordé de otra plaga en Coyhaique, que son los, ¿cómo se llama? Que se le dicen la nutria silvestre, o el, ¿cómo se llama? O el bisón, y llegó a atravesar el lago General Carrera para llegar a Chile Chico y después integrarse por el General Carrera o el lago Buenos Aires a los antiguos. Perdón. Yo te quiero plantear un tema que nosotros en nuestra sociedad conocemos como salmones, y después hay otro que es el salmón salvaje, que se le conoce como el chinoy. ¿Ese es un invasor o es el salmón de cultivo se transformó en salvaje? Esa es una súper buena pregunta para aclarar sobre ese tema. Bueno, ningún salmón es nativo del hemisferio sur. Eso es lo primero que hay que decir. Son todos del hemisferio norte. Cualquier salmón que veamos del Ecuador hacia abajo fue introducido intencionalmente por alguien. Es lo primero que hay que decir. Y históricamente se hizo, y hay algunas introducciones que datan como de 1900, con los primeros colonos europeos que dijeron que encontraron hermosos los ríos de Chile y que lo único que les hacía falta a ellos para ser felices acá eran peces de gran tamaño para salir a pescar. Entonces, ellos quisieron traer los peces porque querían traer peces como donde ellos venían. Entonces, así empezaron a traer estos salmones, y muchos de ellos fueron traídos por familias acaudaladas y después, más tarde, para generar pesca deportiva y pesca recreativa y acuicultura. Y particularmente en el caso del chinook, que es este pez que nombraste tú, que ¿Sí? está bien asilvestrado de la 9ª región, de la Araucanía hacia abajo. En eso se intentó hacer algo que se llama sea ranching, que es como generar poblaciones naturales en un río, que como que se asilvestren ahí y que los podamos pescar ahí. Pero que este salmón tiene la particularidad que parte de su ciclo de vida va al mar. Entonces vive un año en agua dulce más o menos, puede ser 1 o 1 y medio, pues migra al mar, donde crece y engorda durante 2-3 años y alcanza tamaños de 100 centímetros más o menos incluso. Así que llega pesando bastantes kilitos cuando vuelve. Y cuando retorna al río, la idea era pescarlo y generar esta población silvestre en ríos donde no los hubo antes. Estos planes no fueron tan exitosos en el corto plazo, y la gente dejó de monitorearlos por un tiempo porque parecía que no habían buenos retornos, como que no volvían muchos salmones del mar de este proceso. Pero en algún momento empezaron a retornar más. O sea, esos salmones sí se estaban asilvestrando. Fue una tasa quizás más lenta de lo que se esperaba. Y hoy día generaron grandes poblaciones que están en el sur de Chile, y que incluso una de ellas tiene permisos de pesca legales. O sea, es una especie que se pesca por pescadores artesanales en la caleta de Toltec, por ejemplo. Sí, y todo lo que es la subida del Báquer también, pues. Claro, pero esos no tienen pesca, o sea, ahí lo pueden pescar recreativamente. Pero en el Tolten es la única pesca de estuario donde es legal pescar con redes esos peces en el estuario. Oye, Selim, qué interesante este dato que tú señalas del salmón, que era una especie foránea que se introdujo. Oiga, pero se introdujo bastante bien y potentemente porque, oiga, hay todo un mercado en torno al salmón, Selim. Sí, ahí hay dos cosas que hay que diferenciar. La especie que en Chile más se cultiva no es el salmón chinook, sino el salmón salar, salmón del Atlántico. Que esa, cuando hablamos de acuicultura en Chile, prácticamente estamos hablando de salmón del Atlántico. Y esta especie no tenemos muchos datos de que se haya silvestrado aún, a pesar de que hay grandes escapes en ciertos periodos de tiempo de la jaula. Al parecer esta especie tiene problemas para silvestrarse y solo vive en cultivo, y bueno, y cuando se escapa por un corto periodo de tiempo vive en agua compartiendo con la fauna chilena. Oiga, Selim, y hay otro tema que llama la atención, el color de la carne. El chinook tiene un color no es tan anaranjado como el de criadero, es más tirado a cafecito. Claro, es que en criaderos se les da comida que fomenta que tengan este color más anaranjado, con carotenos, como estos mismos compuestos que tienen la zanahoria y los krill, que ayudan a que la piel, el tejido se ponga un poquito más anaranjado. ¿Cómo se fomenta eso? Estamos en el Twitter Café de Radio Valparaíso, teniendo esta muy interesante conversación con Selim Muslé, biólogo marino, magíster en pesquerías, investigador del IFOP,
conversando acá en nuestro programa. Oiga, Selim, ¿cómo es la interacción de estos salmones con la fauna nativa, estas especies invasoras del salmón, Selim? Sí, las adelanté quizás un poco, pero yo justo hace 3 semanas terminé mi tesis doctoral donde hice estudios sobre el salmón chinook, la trucha arcoíris y la trucha café y cómo se relacionan con especies nativas dentro del río Tolten y fuera del río Tolten. Y lo que encontramos es que comparten alimentos, digamos, comen lo mismo. Y incluso los salmones pueden comerse estos peces nativos cuando ya tienen un tamaño mayor que el de los peces nativos, que no es tan difícil de alcanzar para un salmón que crece bastante más que los peces nativos. Oye, Estamos perdón, hablando- ¿y cómo se controla esto? Porque tú has puesto énfasis en que, oye, son especies más grandes, son devoradores. ¿Cómo se controlan a las otras especies más pequeñas, Selim? La verdad es que no hay mucho control, o sea, digamos que igual hay intereses en que estos peces salmónidos estén en el agua, porque hay pesca recreativa, ahí está la industria del turismo, hay industria gastronómica asociada a ello. Entonces hay cierto interés. Y el salmón tiene, de hecho, ciertas medidas de protección, porque tiene una vida reproductiva, tiene cantidades límites que se pueden pescar legalmente diarias. Y entonces se está haciendo un esfuerzo más que nada porque estas especies convivan todavía y sigan existiendo acá. Y, y cómo manejar a los salmones es un tema complejo también, como cualquier pez en realidad. Cuando queremos erradicar una especie o bajar su abundancia, hay que pescarla harto y consistentemente en el tiempo. Y eso es, digamos que pescar al principio es entretenido porque hay hartos peces, pero cuando hay pocos peces, ya no es tan divertido porque uno gasta muchas horas pescando y no pesca nada, pero siguen habiendo peces. Entonces es complejo lidiar con este tipo de problemas. Oye, y es tema de ustedes proponer, investigar, manejar a estos salmónidos invasores. Lo has señalado, es compleja tarea, pero en algún momento hay que tomar una acción decidida, Selim. Sí, bueno, yo aparte de pertenecer al Instituto de Fomento Pesquero, también participo del Núcleo Milenio Invasal, que es un núcleo milenio de investigación que trabaja exclusivamente en salmónidos invasores. Lleva ya varios años trabajando en esto. Y en este proyecto se han fomentado, se han propuesto ideas y se han ejecutado ideas de control de salmonio. Y digamos que la, una de las más destacables es una que se realiza en el lago Chungará. Si ustedes piensan, el lago Chungará es un lago que está a 4.000 metros de altura, muy en el norte, y ese lago tiene una fauna de peces nativos muy particular porque está muy aislado. Entonces es el único lugar donde hay una especie que se llama Orestia chungarensis, una Orestia del Chungará que es muy particular, pero por algún motivo en ese lago también hay truchas. En algún momento se introdujeron trucha arcoíris y con muy baja depredación, entonces han crecido mucho. Yo creo que las truchas más grandes y gordas que he visto la hemos visto desde ese lago. Chuta. Y, y en este plan, en ese lugar, el núcleo milenio invasal propuso un plan de erradicación, porque como un sistema cerrado, creemos que podemos erradicar la especie de ahí y lo que estamos haciendo es fomentar la pesca y realizar labores de pesca. Nosotros pescamos con electricidad, que es un sistema bien curioso, hacemos pesca eléctrica, y con eso tratamos de pescar lo más posible de pesca, de trucha, para reducir su abundancia y así tratar de darle más chance a esta orestia, a este pez chileno nativo endémico de esa zona, de subsistir en el fondo. Pero también tenemos otros ríos, como el río Tolten, donde el salmón chinook es una fuente de ingresos súper importante para una caleta de pescadores bastante pequeña que está en Nueva Tolten. Entonces, en ese río nosotros creemos que no es tan importante erradicar el salmón chinook y no causa tantos daños, porque como se alimenta gran parte en el mar, donde el alimento es bastante más abundante que en los ríos, pareciera que no causa demasiados impactos negativos en la fauna marina y le da bastante sustento económico a varias familias de pescadores que dependen de esta especie hoy en día. Oiga, Selim, Ujú. el peso de estos salmones chinoy, ¿cuánto llega a ser? Yo he visto fotografías, también lo he visto en vivo y en directo. Oiga, hay algunos que llegan a pasar los 5 kilos y 6 kilos y medio, y realmente el diámetro uno dice, oye, viene, y además que es bien exquisita la carne también, ya, Sí, sobre todo a la parrilla, ¿ya?
Y uno dice, es tan grande llega a ser, porque a mí me ha tocado a las 10 de la mañana ver cuando suben por los ríos, me tocó verlo en algún momento en la Patagonia. Oiga, y es un espectáculo no dantesco, sino impresionante de ver y sentir. Sí, pueden medir alrededor de 60 centímetros, 100 centímetros, pesar 30 kilos, incluso más. Sí, hay algunos especímenes que se han sacado ahí los pescadores artesanales de la barra que son gigantes, pueden ser más grandes que una persona. Sí, son Qué muy grandes. impactante. Qué impactante. Selim Musle. Oiga, Selim, ¿cuánta gente trabaja contigo ahí en esta sede en Concepción? Bueno, yo no lo sé, la verdad, porque yo oficialmente trabajo en la sede de Valparaíso, pero desde Allá. Concepción. Allá, ok, Entonces, ok. sí, Muy bien, muy bien. Está en una gira por allá, Selim. haciendo Selim, teletrabajo. eso, Selim Musle, biólogo marino, magíster en pesquerías, investigador del Instituto de Fomento Pesquero IFOP. Tremendo tema. Oye, Selim, gracias. Estamos en contacto en cualquier otro momento. Gracias por darnos este conocimiento, aportar, ampliar los datos que tenemos y la imagen que tenemos sobre todo lo que pasa en nuestro océano. Selim, un gran abrazo, que estés bien, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Chao, hasta pronto. Feliz fin de semana. Los acompañamos en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Nos separamos algunos minutos. Volvemos luego acá junto a ustedes.